Karen Horney, nacida como Karen Danielson en Hamburgo, Alemania, en 1885, fue la segunda hija de un matrimonio desdichado entre un capitán noruego, a menudo ausente, y su bella esposa de clase alta. Karen y su hermano mayor, Bernd, quien más tarde se convirtió en abogado, fueron estrictamente disciplinados por su tiránico padre luterano, cuando volvía a casa de sus largos viajes marinos alrededor del Cabo de Hornos, a la costa del Pacífico de Centro y Sudamérica. Karen conservó un carácter muy independiente, considerando las claras actitudes religiosas de su padre como hipócritas y cuestionando las enseñanzas fundamentalistas de su iglesia. La educación secundaria tradicional de la que disponían las niñas alemanas excluía una educación universitaria. Sin embargo, y afortunadamente, le tocó vivir un tiempo de cambio social. La joven Danielson convenció a su padre de que le permitiera asistir a una escuela no tradicional, recién inaugurada, que ofrecía a las jóvenes el curso de trabajo necesario para prepararlas para los exámenes de ingreso a la universidad. Su padre en esto estuvo de acuerdo, y así fue como ella ingresó a la Universidad de Freiburg en 1906, en un grupo de 58 mujeres y 2.292 hombres. Allí estudió medicina y era una chica popular y fue incluida en las fiestas y sesiones de estudio de sus compañeros. En 1909 se casó con Oscar Horney, un asiduo compañero de quien tomaría el apellido. Se mudaron a Berlín, donde Karen continuó sus estudios de medicina y Oscar inició una carrera de negocios. Karen fue una paciente psicoanalítica del famoso analista freudiano Karl Abraham. En esa época, el psicoanálisis era un interés vanguardista. Era característico de ella explorar nuevas ideas, pero también buscaba alivio a sus problemas personales. Horney experimentaba depresión, fatiga e insatisfacción en su matrimonio, lo cual expresaba teniendo aventuras con un, entre comillas, amigo de su esposo. Su padre murió casi en esa misma época y experimentaba sentimientos ambivalentes hacia él. Por una parte, le tenía enojo por la infelicidad del matrimonio de sus padres, que culminó en divorcio unos cuantos años antes. Pero también le tenía más cariño del que solía admitir. Además de esto, tenía que hacer frente a las exigencias de combinar una educación en medicina con la vida familiar, esto sin mucho apoyo de su esposo. Además de las sesiones de análisis, en ese tiempo llevaba un diario personal, tal como lo había hecho en años pasados. Aunque el psicoanálisis en ese entonces era tenido en baja estima por el círculo médico y psiquiátrico, Horney decidió hacerlo su especialidad profesional. Pero eso sí, mientras era estudiante guardó discretamente silencio acerca de sus intereses. Y una vez que obtuvo su grado psiquiátrico tradicional, en 1915, se atrevió a dar una conferencia sobre la controvertida teoría freudiana y a defenderla de sus críticos, entre quienes se encontraban, de manera interesante, Adler y Jung. Sus propios cuestionamientos a la teoría todavía se estaban preparando. Sin embargo, a diferencia de muchos psicoanalistas de esa época, no visitó a Freud en Viena y no lo conoció personalmente. No obstante, Freud presidió una sesión en 1922 en la que Horney presentó un trabajo sobre la génesis del complejo de castración en las mujeres. Karen y Oscar Horney tuvieron 3 hijas. Una de ellas, con el tiempo, Marianne Horney Eckhart, se convirtió en analista horneyana. Pero la pareja continuó teniendo problemas matrimoniales y finalmente se separó. Y Karen se dedicó cada vez más a su carrera. En 1920 se convirtió en uno de los miembros fundadores del Instituto Psicoanalítico de Berlín y publicó varios trabajos sobre el desarrollo masculino y femenino, las relaciones y el matrimonio. Sus 14 trabajos publicados entre 1922 y 1935 bosquejan una teoría de la psicología femenina que era claramente crítica de la teoría freudiana. Las primeras sugerencias de Horney fueron presentadas en un espíritu de debate intelectual dentro de la teoría freudiana clásica, el tipo de cuestionamiento que alienta el desarrollo de cualquier ciencia. Sin embargo,
La comunidad psicoanalítica desechó sus argumentos y atacó sus motivaciones. Se informa de hecho que Freud dijo de ella: es capaz, pero maliciosa, mezquina. La acusaba de hacer un análisis inadecuado y dijo que no aceptaba su propia envidia del pene. Dada esta hostilidad en el ambiente profesional en Alemania, no es de sorprender que Horney aceptara una invitación para convertirse en directora asociada de un nuevo instituto para el psicoanálisis en Chicago, con Franz Alexander en 1932. De hecho, la invitación llegó con la propia aprobación del mismo Freud. Horney se sintió insatisfecha con su posición en el instituto y para 1934 se mudó a Nueva York. Irónicamente, en este lugar, el mismo tipo de debates profesionales sobre la ortodoxia teórica que la impulsaron a dejar Alemania fue lo que dividió al Instituto Psicoanalítico de Nueva York. Sin embargo, ella comenzó a escribir libros en los cuales se refería explícitamente a sus ideas como una nueva teoría, diferente a la de Freud. Al final, los freudianos ortodoxos no pudieron tolerar más las opiniones disidentes de Horney. En 1941, la Sociedad Psicoanalítica de Nueva York votó por destituirla de su cargo como maestra y supervisora clínica, degradándola a instructora. Horney y sus seguidores rápidamente formaron una nueva organización, la Asociación para el Avance del Psicoanálisis, y fundaron el American Journal of Psychoanalysis. El anuncio del nuevo instituto de formación contenía una declaración de compromiso con una enseñanza no autoritaria. Se reconoce que los estudiantes son adultos inteligentes y responsables. El instituto tiene la esperanza de que continuará evitando la rigidez conceptual y respondiendo a las ideas de cualquier fuente en un espíritu de democracia científica y académica. No solo los freudianos ortodoxos se mostraban suspicaces de Horney. El FBI le abrió un expediente por sus supuestas simpatías comunistas y por este motivo se le negó por un tiempo un pasaporte para viajar a Japón. La base de esta acusación parece haber sido su afiliación con la nueva Escuela para la Investigación Social, de carácter liberal, en la ciudad de Nueva York. Al final se le concedió el pasaporte y en Japón estuvo en varios monasterios zen. En diciembre de 1952, a unos meses de su regreso de Japón, murió de cáncer abdominal que no había sido previamente diagnosticado.